En la cinemática tenemos por un lado lo que es la velocidad constante, el movimiento con velocidad constante y el movimiento con aceleración constante. Para el primer caso vamos a tener lo siguiente, partiendo de las definiciones. Velocidad de x promedio es igual al cambio de la posición, es decir, al cambio de x entre el cambio del tiempo. Dicho de otra forma, es lo siguiente. X final menos x inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Seguidamente vamos a plantear dos cuestiones. Por un lado, que el tiempo inicial sea 0 y por otro, que la velocidad de x, es decir, velocidad instantánea, equivalga de hecho a la velocidad promedio. Esto parte de la definición del movimiento con velocidad constante, de tal manera que esta ecuación la podemos expresar así. Y bueno, pues por comodidad le vamos a dar la vuelta, ¿verdad? Luego el tiempo pasa a multiplicar. Y la posición inicial pasa al otro lado, ya no restando, sino sumando. Con lo cual obtenemos la ecuación cinemática para el movimiento con velocidad constante. Muy análogo a ese proceso podemos plantear básicamente lo mismo, análogamente, ¿verdad? Pero en este caso no con la velocidad constante, sino con la velocidad variando, es decir, con la aceleración constante. Entonces, aceleración de x promedio es igual a el cambio de la velocidad de x entre el tiempo, el cambio del tiempo. Y bueno, pues seguidamente si vamos desarrollando lo mismo, vamos a ir haciendo estructuralmente lo mismo que veníamos haciendo aquí. Hacemos el caso de que tiempo inicial sea 0 y de que la aceleración instantánea sea igual a la aceleración promedio, ¿verdad? Seguidamente entonces la anterior ecuación, es decir, esta ecuación, quedaría velocidad de x final menos velocidad de x inicial entre t. No lo mencioné en el caso anterior, pero ponemos t porque ya no es necesario diferenciar el tiempo final con el tiempo inicial. Como el tiempo inicial se vuelve 0, entonces pues solo tendríamos un tiempo, de tal manera que por comodidad ya no es necesario usar los subíndices en ese caso. Y si hacemos, como decía, análogamente, porque no es realmente lo mismo, pero análogamente el mismo procedimiento, entonces vamos a llegar a una ecuación análogamente parecida, o análogamente igual, mejor dicho. Igual en el sentido de los procedimientos matemáticos, pero como sabemos, la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y así obtenemos esta expresión, muy análoga a la primera, la cual nos dice que la velocidad final pues viene siendo esto. Además de eso, gracias a la estadística podemos plantear la siguiente forma, la siguiente ecuación.
Es cierto que eh, la velocidad promedio era esto, lo vimos aquí, para el caso en que tiempo inicial es igual a cero, como vimos. Pero la estadística nos dice lo siguiente: velocidad promedio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Es decir, la cantidad de velocidades sumadas, perdón, las velocidades involucradas en el caso del promedio entre la cantidad de velocidades. Eso pues es parte de la definición de promedio, de media aritmética. Y así como esta ecuación está igualada a esto y esta otra ecuación está igualada a lo mismo, podemos igualar ambas nuevas ecuaciones. Por un lado la primera y por el otro lado la otra. Seguidamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar de manera explícita el 1/2 que está en esta fracción de esta forma, y el tiempo que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar de este lado, para que finalmente, si pasamos la posición inicial al otro lado, nos quede esta otra ecuación, la segunda ecuación que se usa para el movimiento con aceleración constante. Para el movimiento con velocidad constante tenemos esta, pero para el movimiento con aceleración constante tenemos esta, que como habíamos dicho es muy análoga a esta, y además de esta nueva, otras dos más.